Y pasamos a la tercera parte en el proceso del perdón. Si se acuerdan, en la primera parte vimos descubrirlos, que es muy importante descubrir los rencores, el tipo de rencor, el daño que nos hace, etc. En la segunda parte vimos que es muy importante querer perdonar y pedir la gracia del perdón y demostrar que queremos cambiar. Y ahora en esta tercera parte vamos a ver el tercer paso del proceso del perdón, que es alcanzar el perdón. Y ya en la cuarta parte después veremos experimentar la libertad del perdón. Pero ahorita vamos a hablar de alcanzar el perdón. Es la parte más larga del proceso porque tiene 9 pasos. Para alcanzar el perdón tenemos que aprender a dominar la ira, corregir las imágenes distorsionadas que tenemos, tomar conciencia de los bienes recibidos, compartir con Jesucristo los recuerdos dolorosos, trabajar la comprensión, trabajar la compasión, transformar la memoria de los dolores, las lecciones que sacamos del perdón y mostrar el perdón al ofensor. Esa es la parte más difícil. Entonces vamos a ver cada uno de estos 9 pasos. No voy a profundizar demasiado porque sería demasiado largo este taller. Les recuerdo, este taller está basado en un libro del padre Miguel Ángel Fuentes, que es un sacerdote del Verbo encarnado. Aquí, para empezar con este paso en el que estamos, les quise poner esta diapositiva que habla de una parábola del Evangelio, en donde nos dice Jesucristo, nos habla de una persona que tenía una deuda muy grande con el rey, pero muy, muy grande, le debía muchísimo dinero. Y entonces llega y le suplica que lo perdone, porque ya el rey ya había mandado que lo mataran y que todo porque no pagaba su deuda. Total, le suplica y el rey lo perdona, el rey le perdona la deuda. Y a la hora de salir, se encuentra otra persona que le debía poquito dinero, unos pesitos, y va y lo amenaza. Y le dice, págame lo que me debes, etc. Entonces el rey se entera de que está haciendo esta salvajada cuando él le acaba de perdonar tanto, y va y entonces ahora sí lo encarcela y lo castiga durísimo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros si queremos alcanzar el perdón, pues tenemos que saber perdonar, así como el rey perdonó al que le debía mucho y él después no supo perdonar. Es muy importante nosotros saber perdonar a los que nos ofenden para entonces merecer el perdón. El primer paso para alcanzar es aprender a dominar la ira, ¿sí? ¿Qué sucede con la ira? Ya lo hablábamos al principio. Hay como 2 partes, ¿no? Puede ser la ira mala que nos hace ser violentos, que nos lleva al rencor. Puede ser la ira buena, que fue la que hizo romper a Moisés las tablas de la ley, que es una ira correcta, una ira justa. Pero hablando de la ira que nos lleva a golpear y que nos lleva al rencor, hay una fase inicial, la fase espontánea, que les hablaba al inicio. Es muy normal que yo me enoje, porque si sucede algo malo, si sucede algo que me contraría, pues Dios nos dio esa capacidad de enojarnos para defendernos, para sobrevivir, ¿sí? Si no, seríamos como unas gelatinas ahí que lo que sucede y a mí se me resbala. No, es muy importante saber enojarnos bien, de una manera consciente, de una manera tranquila, de una manera buena. Pero bueno, a lo que voy ahorita es que hay que aprender a dominar la ira al inicio para que no se convierta en rencor. Entonces la ira y la fase espontánea que, bueno, me hacen algo y me enojo. Y ya, siento el enojo y eso no lo puedo controlar, el sentir el enojo. O sea, me sucede algo y la reacción normal del hombre es enojarse cuando te hacen algo que te contraría. Esa parte no la podemos controlar, simplemente sientes el enojo y ya. Pero hay otra parte después, ya que reaccionas, ya que dices, ¿por qué estoy enojado? Esa parte sí la podemos controlar. Y cómo podemos reaccionar ante esa ira que sentamos, ¿no? Hay 2 maneras.
dejar que me domine. Si la ira me domina a mí, entonces puedo explotar iracundamente, puedo golpear, puedo lastimar, puedo gritar, o puedo empezar con una venganza en cuotas. Ah, sí, me hiciste eso, pues vas a ver, ahora me las vas a pagar. Y poquito a poco voy haciendo un daño terrible, terrible, terrible. Y también se puede convertir en un almacén de rencor. Si dejo que la ira me domine a mí, o puedo explotar, o puedo vengarme, o puedo convertir eso en rencor. Y la otra opción es dominarla. ¿Cómo puedo dominar la ira? O sea, en el momento que la siento, alguien me hace enojar y entonces hay muchas maneras de dominarla. Una puede ser distraerla, así como se le hace a los bebés, ¿no? Que se les enseña otra cosa. Eso, si yo estoy sintiendo que me estoy enojando y que voy a perder el control, buscar una distracción, buscar otra cosa que me distraiga para que esa ira que estoy sintiendo no me lleve a lastimar a alguien o a gritar o a, pues eso, a lastimar. También otra manera de dominarla es pensar lo contrario. Si yo siento en ese momento que tengo ganas de matar a esa persona, de golpearla, de todo, tratar de pensar en lo contrario, ¿sí? Pensar que esa persona, no sé, la puedo ser cariñosa con ella, que le puedo agradecer lo que está haciendo, que todas las cosas que ha hecho buenas por mí, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando si mi marido llega un día y se enoja conmigo y grita porque no estaba bien arreglada la casa. En vez de yo enfurecerme y responder, puedo pensar en todas las veces que mi marido ha sido muy amable conmigo. Y entonces eso hace que yo pueda controlar la ira. También tratar de sentir lo contrario. Si yo lo que siento es una ingratitud absoluta, pues en ese momento sentir gratitud. Si yo siento deseos de lastimar, tratar de sentir lo contrario, deseos de abrazar. Y expresar lo contrario, eso es facilísimo para poder conseguirlo. Porque lo vemos con los grandes santos, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, nos cuenta en su vida que había una hermana que le daba muchísimo coraje, que le daba muchísima lata. Y ella lo que hacía era justamente servirla. Entonces un buen día le llama la directora del convento, creyendo que Santa Teresita tenía un amor demasiado especial por esa hermana. Le dice, oye, eres demasiado cariñosa con ella, ¿qué pasa? Y dice, no, lo que pasa es que me cae gordísima. Pero bueno, es una manera de controlar la ira, expresar lo contrario. Contra esa persona que estoy enojada voy a ser más amable. Y entonces, pues de esa manera podemos controlar la ira para que no se convierta en rencor. También el siguiente paso es corregir las imágenes distorsionadas que puedo tener. ¿De quién puedo tener una imagen distorsionada? Pues puedo tener una imagen distorsionada de Dios, de los demás o de mí mismo. Y eso ocasiona que tenga yo unos rencores que no son congruentes con la verdad, ¿sí? Porque puedo tener un rencor contra mí mismo y realmente lo que pasa es que no sé bien quién soy. O puedo tener un rencor contra los demás y también puede ser que yo tenga una imagen distorsionada de ellos y puedo tener un enojo contra Dios por desconocer la realidad de quién es Dios. En cuanto a la imagen de mí mismo, puedo pensar que soy una persona que no vale la pena, que he cometido demasiados errores y que entonces ya no vale la pena que nadie me quiera. Entonces vamos a ver quién soy yo realmente. ¿Qué soy? Soy imagen de Dios. Soy una persona que Dios creó por amor y que mi fin es Dios. ¿Sí? Valgo la pena. Soy imagen de Dios. Dios me creó por amor. Mi fin es Dios. Soy una persona que soy capaz de conocer, amar a Dios, a los demás. No soy un extraño para Dios. Dios me conoce y me ama. Él me conoce y sabe todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que soy. También soy pecador.
pero Dios no me ha abandonado en mi pecado. Sí, soy una persona que he cometido errores, que he cometido injusticias, que he cometido violencias, pero Dios no me ha abandonado en mi pecado. Dios me ha mandado a su Hijo Jesucristo para salvarme, me ha dejado el sacramento de la confesión para perdonarme. También no soy infinito, no puedo encontrar la felicidad en mí, no soy el centro de la creación. Eso soy yo, eso es la realidad. Todo lo demás que a mí se me puede ocurrir, que soy basura, que no valgo, o que al revés, ¿no? Porque también puedo tener una imagen distorsionada al revés de yo soy el centro de la creación, yo soy el más importante, yo soy el más inteligente, el más bueno, el más simpático, el más. Y claro que esa imagen hace que me haga incapaz de perdonar. Pero cuando me veo como lo que realmente soy una imagen de Dios, que busco a Dios, soy un pecador que Dios ha tenido misericordia conmigo y que no soy infinito ni soy el centro del universo, en ese momento va a ser mucho más fácil perdonar y perdonarme. También puedo tener una imagen distorsionada de los demás. Aquí tengo esta imagen del niño al que lo están molestando y por supuesto que odia a esos que lo están molestando. Y a nosotros nos puede pasar eso, ¿no? Que son esas personas molestas que nos bulean, que nos molestan, que nos critican, que nos engañan, que nos hacen daño. Entonces los podemos ver como algo que no queremos verlos. Pero en el momento en el que los vemos con una visión sobrenatural y vemos que los demás son imagen de Dios como yo y que tienen virtudes y defectos como yo y que tienen aciertos y equivocaciones como yo, a veces son culpables y otras veces no. Pueden hacer el mal con conocimiento y consentimiento, pero a lo mejor pueden hacer el mal sin siquiera haberse dado cuenta. También pensar en los demás, que las cosas que no tolero de ellos, a lo mejor yo también las tengo. Y pensar que Jesús también murió por ellos. Entonces, cuando yo siento un rencor terrible hacia una persona, pensar en él como lo ve Dios, como una persona, como un pecador que merece misericordia, que merece perdón, que merece comprensión y que es tan humano como yo y que puede tener esos errores y defectos igualitos como los tengo yo. Y si yo quiero que a mí me comprendan y me perdonen, pues también tener esa comprensión y ese perdón para los demás. Y la imagen de Dios también la puedo tener distorsionada. Jesucristo nos vino a enseñar que Dios es Padre, ¿sí? No es un juez, no es un juez de esos que nada más se va a fijar hasta aquí es lo bueno y lo malo y como te portaste mal entonces te mereces el infierno, no. Dios es Padre, entonces va a ser misericordioso, va a ser justo, por supuesto que va a ser justo, no le va a dar el premio a quien no se lo merece ni el castigo a quien no se lo merece, pero no es un juez, es un Padre. No es un arquitecto como piensan los masones, que nada más es así la inteligencia suprema que creó el cielo y la tierra y ya se desentendió lejano, no. Dios es nuestro Padre, es cercano, es todopoderoso. Y si tenemos un Padre todopoderoso, ¿qué nos puede dar miedo? Es misericordioso, eso nos enseña por todos lados la palabra de Dios. Es un infinito en misericordia. Entonces tiene un gran corazón en el que nos podemos refugiar nosotros, porque más que querernos castigar, Él quiere perdonarnos. También es un Dios providente que sabe lo que necesitamos y nos lo va a dar, ¿sí? Él lo dice en el Evangelio. Si yo le doy todo lo que necesitan los pájaros y las plantas, ¿qué más no les voy a dar a ustedes que son mis hijos? Es un Padre justo, ya lo decía, no le va a dar un premio a quien no se lo merece ni un castigo a quien no se lo merece, pero es bueno y es sabio, muy bueno, infinitamente bueno y infinitamente sabio. Entonces, quitarnos esa imagen de Dios, un Dios lejano, un Dios que no le interesa, un Dios que nada más quiere castigarme, no. Dios es Padre, todopoderoso, bueno, justo, eterno. Ya habiéndonos quitado esas imágenes distorsionadas, vamos a estar mucho más cerca de alcanzar el perdón. El tercer paso para alcanzar el perdón es tomar conciencia de todo el bien recibido.
Ahorita en esta parte del taller, aunque sea mentalmente, hagan una lista de todas las personas que nos han hecho algún bien. Aquí puse una imagen de un abuelito porque las abuelitas siempre son buenas, ¿sí? Entonces, seguramente, aunque en la vida hayamos sufrido muchísimo, aunque tengamos miles de problemas, podemos sacar una lista de personas que nos hicieron el bien. Nuestra abuelita, una maestra, un maestro, el sacerdote o qué sé yo, personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida y que nos han hecho bien. También hacer una lista de cosas buenas que me hayan sucedido, en las que haya percibido el amor de Dios. Cualquier cosa, todo vale, pero hacer esa lista, aunque sea mentalmente, ¿sí? Esa comida tan rica, esa cena de Navidad que tuvimos, ese viaje al que pude ir, ese momento, no sé, cuando aprendí a andar en bicicleta, cuando aprendí, no sé, tantos momentos bonitos que podemos tener en la vida, hacer una lista de todas las cosas buenas que me han pasado. Y también hacer una lista de los recuerdos dolorosos, sí. Esa vez cómo sufrí cuando murió mi abuela, cuando murió mi mamá, cuando le hicieron tal cosa, cuando saqué malas calificaciones en la escuela, cuando tuve que dejar los estudios, esos recuerdos dolorosos y pensar qué bien me pudieron traer, sí, porque todo lo que Dios permite siempre trae un bien. Entonces, si yo metí la pata en algo bueno debe de haber salido de eso. Entonces, hacer una lista, todos mis recuerdos dolorosos y el bien que pudieron traer. Nos vamos a sorprender a la hora que podamos hacer una lista bien larga de personas que nos han hecho el bien, de cosas buenas que nos han pasado y de esos recuerdos dolorosos que a la hora de la hora se transformaron en algo bueno. Me hicieron más prudente, me hicieron más sensato, me hicieron centrarme más, me hicieron corregir tal vicio. Hay tantas cosas buenas que pasan con las cosas dolorosas. El cuarto paso para alcanzar el perdón es ir con Jesucristo y compartir con Él esos recuerdos dolorosos. Presentarle a Jesús nuestras heridas. Presentarle a Jesús nuestras heridas. Así, de rodillas como está ese hombre en la iglesia. Llegar y enseñárselas. Él sabe cómo, o sea, de hecho nos lo dijo en el Evangelio. Vengan a mí todos los que estéis cansados y agobiados de corazón, que yo los aliviaré. Para eso está Jesucristo. Para consolarnos, porque Él nos entiende perfecto, se hizo hombre justamente para vivir como nosotros y se pareció en todos nosotros excepto en el pecado. Entonces, llegar con Jesucristo y presentarle esos recuerdos dolorosos, esas heridas, pedirle que nos la cure, porque el resentimiento no viene de las heridas en sí, sino de no saberles encontrar sentido, ¿sí? Entonces, si yo tengo una herida muy profunda, llegar a enseñársela a Jesucristo y decirle, ayúdame a entender para qué me puede servir esto. A la hora de compartir nuestras heridas con Jesucristo, hay 5 principios que nos pueden funcionar muy bien para acordarnos. El mal y el dolor no se agotan en el plano temporal, la condenación es eterna. Entonces, de veras, pensar que esas injusticias que ahorita estamos recibiendo no son nada más para esta vida, o sea, en la eternidad el que haya hecho el mal va a recibir el castigo eterno, que no se haya arrepentido, y el que haya hecho el bien y que viva cerca de Dios va a recibir el cielo, va a ser la felicidad eterna. Entonces eso nos puede motivar a perdonar, a ser mejores cada día, porque la condenación es eterna y la salvación es eterna. Entonces, que eso nos motive. De nada sirve odiar en toda esta vida si vamos a seguir odiando por toda la eternidad. El chiste es curarnos para entonces poder gozar eternamente. También saber que el origen del mal es el pecado. O sea, lo malo que sucede no es que Dios haya hecho el mal ni que Dios quiera el mal para nosotros. El mal se da por culpa de la libertad de los hombres que lo usamos mal, ¿sí? Si yo hago el mal, entonces las consecuencias van a ser malas y voy a ocasionar mucho dolor. Pero Dios le dio sentido al dolor, nos mandó a su Hijo Jesucristo que vivió y que
sufrió muchísimo en su pasión y muerte, y después venció a la muerte con la resurrección. Entonces Jesucristo nos enseña que todo el dolor tiene un sentido, tiene un valor de salvación. Y con eso podemos ver todos nuestros dolores como una bendición. No preguntar por qué Dios está permitiendo esto, sino para qué. Entonces pensar en ese rencor que sentimos, en esas heridas que tenemos, y preguntarle a Dios, ¿para qué me pueden servir? ¿Para qué? Con eso vamos a lograr mucho acercarnos a alcanzar el perdón. El quinto paso para alcanzar el perdón es trabajar la comprensión. Si yo siento un rencor contra alguien, un rencor muy grande, tratar de comprender quién es ese alguien, ¿sí? Tratar de comprender sus circunstancias, sus vivencias y verlos con ojos de Dios, con los ojos que los ve Dios, ¿sí? Una persona que me hizo muchísimo daño, bueno, ver eso. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Qué es lo que lo pudo motivar a hacerme ese daño? ¿Realmente lo habrá hecho adrede o realmente fue un daño que me hizo sin quererlo? Y entonces, comprendiendo a la otra persona, vamos a poder perdonarla mucho más fácil. Y no solamente la comprensión, sino también trabajar la compasión, ¿sí? Se acerca un ciego con Jesucristo y le dice Jesucristo, ¿qué quieres? Y el ciego le dice, Señor, que vea. Y de inmediato Jesús le regresó la vista. Entonces, después de la comprensión, sentir esa compasión. Compasión es padecer, compadecerse con el otro, ¿sí? Es sufrir como el otro sufre, sufrir como el otro sufre. Entonces, sentir esa compasión no es solamente sentir compasión por esa persona, no es solamente sentir feo de que la otra persona esté sufriendo, sino también es algo espiritual. Mi espíritu se une al de él y me compadezco de él, o sea, sufro junto con él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Convertir esa compasión que sentimos, o sea, ese sentir, ese padecer con el otro, convertirlo en misericordia, que sea activa, ¿sí? Porque la compasión es nada más, se siente en el corazón y en el espíritu, pero la misericordia ya se transforma en acción, ayudar al otro. Entonces, trabajar la compasión. Después de la comprensión, trabajar la compasión, compadecernos del otro que nos ha hecho sufrir. Y este es bien importante, el paso 7, transformar la memoria de los dolores. Hay que curar la memoria, pero sin cancelarla, porque la memoria nos hace daño cuando estamos hablando del rencor, ¿no? Es volver a revivir ese momento que me hizo sufrir tanto y volver a sentirlo y beber ese veneno del que hablábamos en la primera parte. Pero si transformamos la memoria, vemos los hechos a la luz del bien que ocasionaron. Aquí les pongo 2 ejemplos de la Biblia. El primero es José en Egipto. Es el personaje que está ahí disfrazado de egipcio con sus collares de oro y su túnica muy elegante. Y los otros son sus hermanos, ¿sí? Si se acuerdan de esta historia de la Biblia, José era el menor de todos los hijos de Jacob y los otros hermanos le tenían muchísima envidia y muchísimo odio y rencor porque era el consentido de su papá. Y entonces el papá le había comprado una túnica de colores que era muy bonita y José además tenía la facultad de soñar, pero soñaba puros sueños que le molestaban a sus hermanos, porque le decía, soñé que yo era una espiga que me mantenía derecha y ustedes las otras espigas se inclinaban ante mí. Y entonces los hermanos decían, qué horror, presumido, espantoso. Bueno, entonces lo odiaban tanto que un buen día lo venden a unos transeúntes que iban por ahí en el desierto para deshacerse de él. Y total, estas personas que lo compraron se lo llevan a Egipto y pues la historia sucede de tal manera que José llega a ser el administrador de todos los bienes del faraón
hay una hambruna terrible en Israel y los hermanos, que no sabían, ellos creían que ya José estaba muerto, fueron a pedirle espigas, fueron a pedirle trigo al administrador del faraón. Y al llegar es esta escena que aparece aquí en el cuadrito que les pongo. Llegan los hermanos de José a pedirle a José espigas y él los reconoce. Y entonces, pues realmente José después les puede dar albergue a todos los israelitas en Egipto y gracias a eso no se murieron. Entonces, fue un daño terrible el que lo hayan vendido a los mercaderes, pero terminó ocasionando un bien. Entonces, si José se hubiera quedado únicamente en la memoria de los malos hermanos que lo vendieron, pues ahí los hubiera apresado y los hubiera matado. Pero purificó su memoria José y los aceptó y les dio de comer y los acogió en Egipto a todo el pueblo. Entonces, pues realmente fue un bien. De un mal salió un bien buenísimo. La otra imagen que les pongo es del hijo pródigo. Ustedes han de conocer esa parábola que cuenta Jesucristo. Es un hijo que le pide la parte de su herencia al padre y se va y la despilfarra y termina, pero fatal, porque despilfarra todo el dinero que le dio su papá en mujeres y en alcohol y en fiestas y termina sin un centavo pidiendo trabajo por ahí, pero dice que dice el Evangelio que el hijo estaba tan mal que se le antojaban las algarrobas que comían los cerdos porque no tenía para comer. Entonces llega un momento en el que se sienta y dice, qué tonto soy, o sea, le pedí la herencia a mi papá, la malgasté, pero cualquier jornalero en casa de mi padre vive mejor de lo que yo estoy viviendo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya regresé, pero trátame como uno de tus jornaleros. Y regresa el hijo pródigo y vean el padre cómo lo abraza. Por supuesto, el padre lo ve venir desde lejos, lo abraza, le pone un anillo, le pone sandalias, le hace una fiesta. ¿Por qué? Porque purificó su memoria. O sea, el bien que ocasionó el daño que hizo el hijo fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque regresó apreciando todo lo que tenía en casa de su padre. Y ese fue un bien enorme. Entonces, esos dolores que tenemos no hay que ocultarlos como la avestruz que veíamos en la primera parte. No hay que ocultarlos, no hay que enterrarlos, hay que purificarlos, purificar esa memoria para entonces ver lo bueno que nos han traído esos dolores. El octavo paso para alcanzar el perdón es ver las lecciones que sacamos del perdón. Sí, ahí es bien bonito ver que a la hora de ver nuestras humillaciones y sufrimientos aprendemos muchísimo. Uno, aprendemos nuestros límites. Nos damos cuenta de que no somos todopoderosos, entonces es una enseñanza súper buena. También aprendemos a ser más prudentes, a no cometer tantas atrocidades y tantas envalentonarnos, porque sabemos que podemos caernos. También nos enseña a ser más humildes, a vernos como lo que realmente somos. Nos enseña a poner la confianza en Dios y no en los hombres o en las riquezas o en las cosas materiales ni en nosotros mismos. También nos ayuda a identificarnos con Cristo porque Él vivió haciendo el bien y tuvo que sufrir muchísimo de la manera más injusta del mundo porque Él, era la persona más buena del mundo y lo trataron como al peor de los villanos, condenado a muerte, crucificado, flagelado, una cosa terrible. Entonces el dolor, contemplar nuestros dolores nos ayuda a identificarnos con Jesucristo. Nos ayuda también a contemplar, a comprender el corazón de Dios Padre, que nos ve con misericordia, que nos ve con amor. También nos ayuda a tener un corazón comprensivo, como el de Dios, y a tratar mejor a los demás. Todo eso nos ayuda el ver nuestras humillaciones y sufrimientos. Es un paso muy importante ver estas lecciones para poder alcanzar el perdón. Y el noveno paso
es el más difícil de todos, mostrar el perdón al ofensor. Aquí esta imagen que les pongo es un apretón de manos, ¿no? Que eso sería lo más tranquilo, el decir, ya, te perdono y te lo voy a demostrar. En este caso es un apretón de manos, pero nosotros lo podemos demostrar de 1000 maneras distintas. Si el que nos hizo la ofensa es el vecino, bueno, pues vamos a invitarlo a comer a nuestra casa. O si es el que, no sé, el jefe, el compañero de trabajo, el hermano, el amigo, lo que sea, mostrarle el perdón, demostrárselo. Ser bueno con él, no solamente un apretón de manos, un abrazo, ya te perdoné y resulta que al rato otra vez estamos igual de peleados. Le preguntó una vez San Pedro, le preguntó a Jesucristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. 7 es un número muy grande en la Biblia, ¿no? Cuando uno dice 7 es que está hablando de una cantidad enorme. Y Jesús les dijo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Siempre. Y estando en el Sermón de la Montaña, les dice, yo les digo a los que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rogan por los que les difamen. Y todavía sigue, dice, al que te robe el manto, dale también la túnica. Al que te arrastre para que lo acompañes 1 milla, acompáñalo 2. Da a quien te pide y no reclames a quien roba lo tuyo. Entonces, a ver, no nos dice Jesucristo, ya, perdona y olvida. Les dice, ama a tus enemigos. O sea, no es nada más darles un apretón de manos, es amar a tus enemigos, hacer el bien a los que te odian. Eso es ser cristiano, hacer el bien a los que te odian, bendecir a los que te maldigan. Entonces, a ese que está hablando mal de ti, tú hablas bien de él. Orar por los que te hacen daño. Esas son las maneras que nos enseñó Jesucristo y que nos da la instrucción de hacerlo. Es como lo tenemos que hacer los cristianos. Hay una historia muy linda que contaba un misionero chino de un señor Wang. O sea, vivían en un pueblo en China y llegan unos soldados y un asesino entra y mata a toda su familia, a 8 personas. Mató a sus hijas y a sus nietos y a todos, ¿no? Años después regresa el asesino al pueblo y era un pueblo de cristianos. Entonces el párroco dice, hijos, hay que recibirlo, pues no podemos decirle que no, pero el señor Wang no va a querer recibirlo. Total, habla con el señor Wang y le dice, ¿serás capaz de perdonarlo? Pues sí, a ver, que llegue y ya, lo perdono, porque siendo cristiano no podemos no perdonar. Entonces llega el asesino, el señor Wang lo recibe y fue tan grande la impresión de este asesino que después se quiso convertir al cristianismo, porque dijo, bueno, solamente los cristianos pueden perdonar de esta manera, qué maravilla, me quiero bautizar y quiero que el señor Wang sea mi padrino. Y así fue, se bautizó y el señor Wang, al que le habían matado a todos sus hijos y sus nietos y todo, fue el padrino de este asesino. Esa es la manera de perdonar. Amar a mis enemigos, hacer el bien a los que me odian, bendecir a los que me maldigan, orad por los que me hacen el mal. Y, como continuó Jesucristo, si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Si alguien te arrastra para que camines con él 1 milla, acompáñalo 2.